Hello students, welcome to our new English class. So today we are going to talk about the simple past versus the past continuous. So let's see. The past sentences are very important due to the fact that they allow us to describe actions or past events in history. Las oraciones en pasado dice son muy importantes debido al factor que éstas siguen al describir acciones o eventos pasados en la historia. The simple past describes actions that happened in a specific moment in the past. On the other hand, the past continuous describes actions that were in progress in the past. El pasado simple describe acciones que pasaron en un específico momento en el pasado. De otra manera, el pasado continuo describe acciones que estuvieron en proceso en el pasado. So, in this topic, you will learn the difference between the simple past and the past continuous in the affirmative, negative, and interrogative form, and describe actions that took place in your life. En este tema van a aprender la diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo en afirmativo, negativo e interrogativo, y describir acciones que toman lugar en su vida. So let's see this example. Say, what did you do last summer? ¿Qué hiciste el verano pasado? My family and I went to the beach. Mi familia y yo fuimos a la playa. So in the other example say, what were you doing in this photo? ¿Qué estaban haciendo en esta foto? We were playing on the beach. Estábamos jugando en la playa. So the objective at the end of this topic, you will use the simple past and the past continuous describing short stories about your last vacation in order to give information in the past and to talk about actions that were in progress. El objetivo al final de este tema, ustedes usarán el pasado simple y pasado continuo describiendo cortas historias sobre sus vacaciones pasadas. En orden para dar información en el pasado y hablar sobre acciones que estuvieron en progreso. So let's see, the simple past. The past tense are important because they describe actions that took place in our life. The simple past is used to talk about finished actions in the past. El pasado simple entonces nos dice que es muy importante porque ellos describen acciones que tomaron lugar en nuestras vidas. El pasado simple es usado para hablar sobre acciones que han terminado en el pasado. Example, I traveled to Cancún last summer. Yo viajé a Cancún el verano pasado. I visited the National Anthropology Museum. Visité el Museo Nacional de Antropología. So, in affirmative, remember what is the structure for the simple past. ¿No? Recuerden la estructura del pasado simple en afirmativo. We have the subject, the verb in past, plus the complement. ¿No? Tenemos el sujeto, el verbo en pasado más el complemento. So remember that for the simple past we have two forms of verb. ¿No? Recuerden que para el pasado simple tenemos dos formas. One, there are the regular verbs and the other that is the irregular verbs. ¿No? Tenemos los verbos regulares y los verbos irregulares. And also for all the subjects, you are going to use the same verb in simple past. Y también para todos los sujetos vamos a trabajar con el mismo verbo en pasado. ¿No? Here there is no difference because we have maybe she, he, or it, or maybe to another subject or another pronoun that we have to add maybe an s or a e, an s. No, here for all the subjects there is the same verb in past. Okay? Aquí no tenemos de que porque tenemos he, she o it, quiere decir que al verbo le va a cambiar o se le va a agregar una S o una ES. No, para todos los sujetos, para todos los pronombres, el pasado del verbo es el mismo. Ok, for I, you, he, she, it, you, we y they, there is the past for all. Traveled to Cancún last summer. Ok, para todos es el mismo. The verb in past simple is the same for all the personal pronouns in the subject. Entonces el verbo en pasado simple es el mismo para todos los pronombres personales en el sujeto.
The structure for the simple past in negative. Okay, la estructura para el pasado simple en negativo. Here we are going to use also an auxiliary verb. Aquí también vamos a usar un verbo auxiliar. So the structure is the same. Subject, did not or didn't, not in contraction, plus the verb in simple present, plus the complement. La estructura para el pasado simple en negativo lo formamos con el sujeto, el did not o didn't en contracción, el verbo en presente simple, ya cuando tenemos el verbo auxiliar, recuerden que ya el verbo queda en su forma normal, en presente, más pues el complemento. Also, for all the pronouns, no, in the negative form, the verb, simple form, and auxiliary are the same for all the personal pronouns in the subject, ¿no? Igual, en la forma negativa del verbo, el verbo auxiliar es el mismo para todos los pronombres personales en el sujeto, ¿ok? Para todos, no es como el presente simple que tenemos para he, she, it, doesn't, y para el I, you, we y they, el don't, no. En este caso, para el pasado es didn't o did not, ¿ok? En negativo. Y pues el verbo ya no se coloca en pasado, sino en presente. In interrogative form, the structure for the simple past in interrogative is did plus subject plus the verb in simple present plus the complement. La estructura entonces para el pasado simple en interrogativo, vamos a tomar el verbo auxiliar primero. Obviamente el verbo auxiliar en pasado, ¿no? Que es did, más el sujeto, más el verbo en presente simple, más el complemento. ¿Okay? Igual para todos los sujetos, ¿no? In the affirmative form, once again, the verb simple form and auxiliary are the same for all the personal pronouns in the subject in the simple past. ¿Ok? Igual aquí el verbo auxiliar es el mismo para todos los pronombres personales en el sujeto, en pasado simple. ¿Ok? Para todos usamos did, con I, you, he, she, it, you, we y they. Y el verbo siempre vamos a usarlo en presente, cuando es interrogativo. Y recuerden también cuando es negativo. Ok, let's see the other form. The past continuous, el pasado continuous, is used to describe an action in progress at a specific moment in the past, or to describe those actions that were interrupted by a short action in the past. El pasado continuo entonces es usado para describir una acción en proceso en un específico momento en el pasado, o para describir esas acciones que fueron interrumpidas, dice, por una acción corta en el pasado. Example, I was watching the game last Saturday at 10 o'clock. Yo estaba viendo, dice, el juego el sábado pasado a las 10 en punto. So, in this case for affirmative, for the past continuous, we are going to use in affirmative, so the structure, ¿no? Vamos a ver la estructura en afirmativo del pasado continuo. We use subject plus verb to be in past plus the main verb with ing plus the complement. ¿Ok? Entonces aquí se forma el sujeto, el verbo to be en pasado, el verbo principal más ing, ¿no? El gerundio, más el complemento. So, here we have two verbs in past, was and were. So let's see, were is used for the plural pronouns and was is used for the singular pronouns. ¿Ok? Were es usado para los pronombres plurales y was es usado para los pronombres singulares. ¿Ok? So let's see, that is I is singular, was, he, she, it, that is singular also, was, and you, we y they, and the other you, no, were. ¿Ok? Entonces, para los pronombres singulares usamos el was, I, she, he, it. Y para los plurales, you, we y they, usamos were, más el verbo con ing, watching, y más el complemento. ¿Ok? I was watching the game. For negative, for the past continuous in negative we use, ¿no? Para el pasado continuo en negativo usamos subject plus the verb to be in past plus el not plus the verb with ing plus the complement. Entonces, en negativo usamos el sujeto, el verbo to be en pasado,
más el negativo, ¿no? El not, más el verbo con el ing, más el complemento. Ok, the unit that we do here is add not, ¿no? Lo único que hacemos aquí es agregarle el not al verbo to be en pasado, nada más. Ok, remember that was is for singular and were for plural. Recuerden que was es para singular y were para el plural. Right? I was not, or would be also I wasn't, okay, en contraction. Okay, puede ser wasn't en contracción o weren't, okay, were not or weren't for the plural. In interrogative statements, for the past continuous interrogative we use. Okay, para el pasado continuo interrogativo usamos verb to be in past, subject plus verb with ing plus the complement. Ok, en este caso entonces para los interrogativos del pasado continuo vamos a usar el verbo to be en pasado más el sujeto más el verbo con ing más el complemento. So was I watching the game? Okay, remember that was is for singular form and were is for plural form. Recuerden was para la forma singular y were para los plurales, ¿no? Were you watching the game? ¿Sí? Simple past or past continuous. We often use the past continuous and the simple past in the same sentence. The action in the simple past is short and usually unexpected. It interrupts the longer action which is usually in a past continuous form. Entonces dice, a menudo usamos el pasado continuo y el pasado simple en la misma oración. La acción en el pasado simple es corta y usualmente no se nota. ¿Right? Esto interrumpe, dice, la acción más larga, el cual es usualmente en un pasado continuo, una forma del pasado continuo. For example, we have here the example. What were you doing when the plane landed? No? So let's see. In this case, we are using the past continuo. ¿No? Dice que estabas haciendo cuando el avión aterrizó. Okay. What were you doing when the plane landed? ¿Qué estabas haciendo cuando el avión aterrizó? Say, I was looking in my bag for my passport when I heard a shot. Estaba buscando en mi maleta, por mi pasaporte cuando escuché un grito. There is two actions in one sentence. ¿No? Hay dos acciones en una sola oración. First, remember that when we have when, no, we have when in the middle, it means that the verb at the end is gonna be in past continuous and then it's gonna be in simple past. Recuerden que cuando tenemos en medio un when, ¿no? Cuando tenemos como es el marcador temporal, quiere decir que nuestra oración que va antes es pasado continuo y la que sigue ya viene a ser en pasado simple. Let's see. We jumped into a car that was waiting for the bus stop. Saltamos sobre un carro, dice, que estaba esperando para la estación de bus. Okay, we jumped. Okay, here also we use first in simple past and then in past continuous. Aquí también estamos usando primero en pasado simple y luego en pasado continuo. I was watching TV while my wife was sleeping. Okay, also we have here another marcador temporal, ¿no? Aquí tenemos otro marcador temporal. So, cuando tenemos while, it means that both is gonna be in past continuous. Okay, cuando tenemos el marcador temporal while, quiere decir que nuestra primera oración y la siguiente va a ser igual en pasado continuo. Estaba viendo la televisión, dice, mientras mi esposa estaba durmiendo. So let's see. When we have a sentence in simple past and another in past continuous,
We often use when and while, but we have to take into consideration the following rules. Cuando tenemos una oración en pasado simple, dice, y otra en pasado continuo, a menudo usamos when y while, ¿no? When es cuando y while mientras. Pero debemos de tener consideración de las siguientes reglas. Okay, we use when rule. When is followed by a sentence in simple past, ¿no? When va seguido de una oración en pasado simple. Dice, when I took the photo, ya recuerden que cuando está al comienzo, el que sigue es en pasado simple, ¿no? When I took the photo y después de la coma ya sería en pasado continuo, right? When I took the photo, the kids were playing. Cuando tomé la foto, los niños estaban jugando. Y veamos, igual, miren, aquí si es al comienzo, pasado continuo, porque el when está en medio, ¿no? Eso quiere decir que después del when siempre va a ir una oración en pasado simple. The kids were playing when I took the photo. Los niños estaban jugando cuando tomé la foto. While. While is followed by a sentence in past continuous. While, que significa mientras, es seguido por una oración en pasado continuo. While was having dinner, my father arrived. ¿No? Mientras estábamos cenando, mi papá llegó. My father arrived while I was having dinner. Mi papá llegó cuando estábamos cenando. Entonces, también puede ir antes del while, ¿no? O después de la coma, como decir, en pasado simple. Pero después del while, o sea, después del while, siempre va un verbo, una oración en pasado continuo, ¿no? Como ven, después del while tiene que ir en pasado continuo. Y después del when tiene que ir en pasado simple. So the others say, while is also used when two actions are happening simultaneously. Y while también lo usamos cuando dos acciones están pasando simultáneamente. O sea, como les estaba diciendo, cuando las dos oraciones están en pasado continuo, ¿no? While I was watching TV, my mother was cooking. Mientras estaba viendo televisión, mi mamá estaba cocinando. I was watching TV while my mother was cooking, ¿no? Yo estaba viendo televisión mientras mi mamá estaba cocinando. So let's see. That's all the difference between simple past and past continuous. The unique, I know that say the unique difficult is learn the sentence or the verb in simple past, ¿no? Esas son las diferencias entonces que usamos para el pasado simple y pasado continuo. Y como les decía, una pequeña diferencia o un poco difícil es aprenderse los verbos en pasado simple. But little by little we're gonna learn, right? Pero poco a poco vamos a obtener. So that's all for today and see you on our next video. Bye bye.